Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Hoy, señoras y señores, nos visita el doctor Germán Krivokapich. Como todos ustedes saben, nuestro espacio dedicado a las novedades de la JIP. Él es el administrador, nada más y nada menos, de la JIP. Y con él vamos a estar conversando de distintos proyectos de leyes que se han presentado en la legislatura vinculados a mejorar la calidad de vida entre el Estado, los impuestos, lo que aportamos para mejorar nuestra vida en comunidad y contribuir con la cosa pública. También hay una reciente comunicación, la 8444, que obviamente el Banco Central ha ido difundiendo, que puede también modificar o mejorar, transparentar la vida del ciudadano en relación a la apertura de cuentas en distintas jurisdicciones. ¿Es esto un beneficio real para nosotros como ciudadanos? Ya lo traíamos. ¿Es un beneficio en realidad para las entidades bancarias? ¿Es de algún modo una apreciación política para generar una desregulación y también aflojar con la desburocratización impositiva? Bueno, todo esto y más para contestarlo nada más y nada menos que el doc Germán Krivokapich. ¿Qué tal, Germán? Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, ya un invitado de la casa, Germán, para ir desasnándonos un poco. Comenzar por el proyecto de la diputada Vázquez de la ciudad, que es bastante, que apunta obviamente a transparentar este tema vinculado con las tasas, que lo que el ciudadano realmente, el servicio va a pagar, tenga un correlativo, ¿no? Con una exigencia que el Estado un servicio debe brindar. Para que pueda la gente entender, el ego, un poco más este proyecto que se plantea en la legislatura, si realmente tiene viabilidad, ¿en qué estado está? Bien. Es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Nación. En Cámara de Diputados Okay. de la Nación. Okay. Por la diputada Vázquez. Bien. El proyecto intenta, de alguna forma, regular el modo en que los municipios de provincia de todo el país aplican, crean, modifican una tasa municipal. Ahí hay que hacer algunas observaciones estrictamente técnicas. Bien. Una es si le corresponde al Congreso de la Nación legislar respecto de un tributo en particular, que es una tasa municipal, ejerciendo una suerte de control sobre los municipios. Y a priori yo diría que no. Porque en el sistema constitucional argentino, primero que tenemos un sistema federal, ¿no? Artículo 1 de la Constitución, la Nación Argentina adopta para sí la forma representativa, republicana, federal. ¿Qué significa eso? Tenés un nivel de gobierno nacional, un nivel de gobierno provincial, un nivel de gobierno municipal. El nivel de gobierno municipal además está previsto en la propia Constitución en los artículos 5 y 123. El artículo 5 dice que los gobiernos de provincia van a tener su propia constitución y van a regular la administración de justicia, la instrucción primaria y el régimen municipal. Y el artículo 123 de la Constitución, que fue incorporado en la reforma de 1994. ¿Para qué? Para reforzar la idea de que los municipios son autónomos. Sería muy largo contar que esto es una discusión que duró parte del siglo XIX y todo el siglo XX, si los municipios eran autárquicos o eran autónomos. La conclusión es que después, con el retorno de la democracia, con algunos fallos de la Corte Suprema, el fallo de Ángela Balbina Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, un fallo de la Municipalidad de Rosario con la provincia de Santa Fe, la Constitución del 94 reforzó esa idea. Los municipios son autónomos. Entonces, que una ley nacional venga a establecer criterios de aplicación de tasas municipales parecería ser, en un país federal, como mínimo fuerte o raro. ¿Qué establece esa ley? Son pocos artículos. Sí. Primero, que una tasa municipal tiene que tener como requisito de procedencia la prestación de un servicio. Aclara que tiene que ser la prestación en forma efectiva. La Corte no dice eso, hay una discusión técnica si el servicio se tiene que prestar en forma efectiva o en forma potencial. El modelo de código tributario para América Latina
en su artículo 16 establece que el tributo tasa es el tributo que tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público que se individualiza en un contribuyente. Hay temas que son de sentido común, como decías vos recién, para el lego, para el vecino, para el ciudadano de a pie. De lo que se trata es de entender que el impuesto financia necesidades públicas indivisibles. Es un tributo que se llama no vinculado. Vos con el impuesto a las ganancias que pagás como contribuyente viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, podés financiar un hospital público en Tartagal, Salta, o una necesidad pública en Formosa. Es indivisible. La seguridad, la salud, la educación. Con el tributo tasa financiás un servicio público divisible. Ajá. El alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo. Entonces, esto que funciona de este modo sí ha traído algunos conflictos. Es cierto que algunos municipios se han excedido, se han vuelto imaginativos. El modo de limitarlos no es una ley nacional. El modo de limitarlos es la justicia. Ajá. ¿No? O sea, hay casos. Pase por el control de los jueces. Que un juez controle, yo, digamos, teniendo sí, a priori un sistema de control, aparte el control de funciona. Tal vez el ideal es. sería que el sistema de justicia funcione un poquito más rápido, ¿no? Sí. Nosotros, vos sabés que a mí me ha tocado, en mi vida anterior a ser administrador de la JIP, participar en una causa que fue muy importante en la Corte, que fue la causa ESO con Municipalidad de Quilmes. Sí. Ese fallo tiene 52 páginas. Es muy importante leer el voto de Lorenzetti. Claro. El ministro Lorenzetti ahí desarrolla los conceptos del tributo tasa. Dice, si una tasa responde a todo esto, está bien aplicada. Si no responde, es inconstitucional. O viola la ley de coparticipación federal. Porque, como te digo, es cierto que algunos municipios exceden y que te inventan una tasa que es una pseudotasa. Pasó hace poco, la ecotasa de Bariloche. El fallo Cantalupi. De tasa ecológica no tenía nada, era más una tasa turística, pero que pagaban las cabañas de turismo para financiar el mantenimiento de la ciudad. Vos, si estableces una tasa turística es una cosa, una tasa ecológica es otra. Decime, Germán, ¿cómo? Porque yo imagino la gente del otro lado se preguntará, ok, somos federales, los municipios son autónomos, ¿cómo hacer que se frene esa, de algún modo, arbitrariedad o poder discrecional que raya la arbitrariedad y evitar este tipo de abusos que en definitiva impactan en el contribuyente? ¿Puede haber algún modo técnico de solapar o imaginar, ¿no? Ponernos creativos en decir, bueno, ¿qué cerrojo puedo crear cuando se ponen tan, valga la redundancia, creativos en los distintos municipios? Mira, también hay que ponerlo, hay que hacer un diagnóstico. Yo creo que lo que hay hoy es un diagnóstico errado. A ver. Desde pensar que lo vas a regular desde la Nación con una ley nacional o que lo vas a regular con una disposición del Ministerio de Economía que había salido una vinculada a no podés colocar las tasas municipales en las boletas de los servicios públicos. Bien. En realidad, yo creo que con que apliquemos la Constitución, apliquemos la ley de coparticipación federal, en lugar de pensar en cambiarlas o derogarlas, yo creo que anda por ahí. Y además, cuando hablo de diagnóstico me refiero a lo siguiente. Sí. La República Argentina tiene 2.250 municipios. En su inmensa mayoría, y aplican una veintena de tasas, en la inmensa mayoría funciona. En la inmensa mayoría, esta discusión de que si el costo del servicio tiene que estar vinculado a lo que pagás de tasa, sí. La realidad es que, por ejemplo, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, sí. Yo me animo a decir que si no es en todo el país, en el 99% de los casos, lo que paga el contribuyente es menor a lo que le cuesta el servicio a la jurisdicción municipal, o por ejemplo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad. Es menor, no es mayor. Okay. ¿Y esto qué habría que hacer? Explicar que lo que vos no pagás del costo del servicio se paga con otro recurso. Por ejemplo, lo pagarás con ingresos brutos, lo pagarás con otra tasa, no sé, en el caso de un municipio con la tasa de seguridad y higiene. Entonces, me parece que no tiene que haber un cerrojo. Lo que tiene que haber es un control mucho más inmediato de parte de la justicia. El caso eso duró 25 años. O sea, trataba de una discusión de la tasa de seguridad y higiene del año 94 y se resolvió en el año 2021.
Esto es lo que hay que revisar, que el sistema judicial esté mucho más cercano. Cuando en el gobierno de Trump, hace muy poquito, quiso aplicar disposiciones vinculadas a normas presupuestarias y a aplicar barreras aduaneras, la Corte de Estados Unidos resolvió en 6 meses. Bueno, imagínate que eso ocurriera acá. Seguro. Que un caso no dure 25 años y dure 1 año, 8 meses, 9 meses. Este es el control. Y eso genera una burocratización impresionante y, innecesaria. Y innecesario. Totalmente. Si te parece, Germán, hacemos un pequeño corte para poder conversar de esta comunicación que anunciamos también en la apertura, la 8444 del Banco Central, que también se las trae y tiene vinculación con el contribuyente, en definitiva. Corte chiquito, diré, y ya nos volvemos a encontrar. Gracias. Seguimos con más Revolución en Valores, aquí con nuestro querido amigo, el administrador de la JIP, doctor Germán Crivocapich. Germán, comentábamos en la apertura y antes del corte, para que la gente pueda informarse por un lado, porque obviamente el que no conoce estas cuestiones ni sabe acerca de esta comunicación que sacó hace muy poquito, el 4 de junio, tengo entendido, el Banco Central, la comunicación 8444, que al parecer, vos ahora nos desasnarás también con esto, genera de algún modo mejorar la vida del usuario, del contribuyente, por otro lado también acelerar y aprovechar este apogeo digital, dándole la oportunidad que la gente pueda abrir cuentas en distintas jurisdicciones y que esto en teoría impactaría al momento de que le fuesen reducidos, no del bolsillo ningún tipo de monto, pero sí impactaría en su calidad y en su relación para con el Estado. ¿Nos puedes explicar esto en cuanto a los temas impositivos? ¿Cuál es el meollo de todo esto? Y si verdaderamente impacta favorablemente en las entidades bancarias o en los contribuyentes. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí, tenemos una línea, un mandato del jefe de gobierno, de Jorge Macri, que es trabajar muy quirúrgicamente en decisiones vinculadas a baja de impuestos en un montón de ámbitos. En alguna otra conversación ya lo hemos hablado y lo hemos contado. Sí. Puntualmente, en lo relativo a la actividad financiera, nosotros tomamos medidas. Por ejemplo, eliminamos el impuesto de sellos al financiamiento de tarjetas de crédito. Sí, lo hablamos. Eliminamos o redujimos sustancialmente el impuesto de sellos en operaciones inmobiliarias o en el financiamiento de hipotecas. Ahora, tenemos que esperar por lo menos que termine un ejercicio y hacer un análisis para ver si eso después impactó en baja de tasas. Bien. Pues yo escucho y creo que todos compartimos un principio en esto, digamos, no hay que ser fundamentalista, que el mejor impuesto es el que no existe. Seguro. Ahora, si queremos vivir en sociedad, tenemos que admitir y tenemos que aceptar que hay que contribuir, que ese deber de contribuir existe y que los que somos más técnicos tenemos que sugerir, aportar, explicar y sostener cuál es el mejor recurso para determinado gasto. Y esto vinculado a lo que hablábamos antes. Sí. Hay cosas que se financian con impuestos, hay cosas que se financian con tasas. Nunca hay que financiar con emisión monetaria, porque termina impactando en los más vulnerables a través de la inflación. Pero hay que tener en claro esto. Una tasa de un banco, o sea, la tasa de interés financiero, hoy hay tasas que están en el 130% anual. Las billeteras virtuales, estaba mirando el otro día, una tasa efectiva anual del 399% anual. Sí. Y el costo financiero total 700% anual. Bueno, presentemos ese diagnóstico también para después analizar el costo vinculado
a la carga fiscal o a la carga impositiva. Bien. Porque desde el gobierno de la ciudad estamos dispuestos y estamos trabajando en reducir la carga impositiva, pero hay que ver si después eso se traslada al contribuyente, al usuario de las cuentas. Esta disposición 8.444 del Banco Central es cortita, dice que las entidades financieras están autorizadas a que sus clientes abran cuentas de modo remoto en distintas jurisdicciones. Inspirado en esta idea de hay jurisdicciones municipales y provinciales que tienen altas tasas municipales o de ingresos brutos. Sí. Primer cuestión. En realidad, en principio no cambió nada. Porque antes ya existía esto. Claro. Me pongo inclusive sin querer ser autorreferencial, pero me pongo como ejemplo en qué sentido. Yo vivo en provincia de Buenos Aires. Sí. Tengo una cuenta bancaria en Vicente López. Pero como soy docente universitario, la Universidad de Buenos Aires me abrió una cuenta bancaria en una sucursal de un banco en Recoleta. Claro, la Universidad de La Matanza me abrió una cuenta en la sucursal de un banco en Ramos Mejía. Y donde te conocí a vos, la Universidad Abierta Interamericana, me abrió una cuenta en el Banco Nación de acá de la capital. O sea que eso ya existía. Esto, digo, hay veces que ser muy cuidadoso. Hay un principio que es constitucional, que es el de la razonabilidad, artículo 28, que es analizar cuál es el fin perseguido y vincularlo con cuál es el medio elegido. Seguro. Si el medio elegido es razonable con el fin. Si el fin perseguido era desregular la apertura de cuentas, eso ya existía, no hacía falta norma. Si la comunicación apunta a profundizar esto de que los clientes sepan que pueden buscar otras jurisdicciones, ahí la sugerencia es sean cuidadosos. Pues usted imagínate que como cliente de un banco en provincia de Buenos Aires, el banco te abre una cuenta en Santiago del Estero, porque Santiago del Estero tiene la alícuota más baja de todo el país en ingresos brutos, 3%. Bien. Vos no lo sabés, te abren en Santiago del Estero y ¿eso qué hace? Empezás a ser contribuyente de Santiago del Estero. O sea, ya tenés que ser contribuyente de convenio multilateral. Che, yo era contribuyente de provincia de Buenos Aires solo, fácil. Ahora tenés que... Y algo más complicado. Santiago del Estero va a empezar a aplicarte el famoso CIRCREP y los regímenes de recaudación. Entonces, de repente, tu cuenta de banco va a empezar a tener deducciones que antes no tenía. Claro. Con lo cual, mi sugerencia personal es ser muy cuidadoso, que tal vez esta disposición así aplicada va a generar litigiosidad o va a generar conflicto. Y hablo desde el lugar de que probablemente haya algún impacto, algún efecto, inclusive puede ser positivo para nosotros. ¿Litigiosidad o conflicto en qué sentido, Germán? Y en que si vos sos un contribuyente, sos un cliente de provincia de Buenos Aires, te abren una cuenta en la ciudad de Buenos Aires, bienvenido, va a decir la ciudad, te convertís en un contribuyente de ambas jurisdicciones y te terminás judicializando, pidiendo que te den de baja, que me ven, tenés que empezar a tributar en 2 sistemas distintos, tenés que buscarte un contador que te liquide convenio multilateral. Claro, es Ahí, no, ¿qué quiero decir con esto? El Banco Central es un organismo regulador de la actividad monetaria, de la política monetaria. ARCA es el organismo, la autoridad de aplicación de la materia fiscal nacional. AGIP es la autoridad de aplicación de la materia fiscal local en Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos querés aplicar un organismo para disuadir una conducta ajena a tu área de competencia, se puede tornar peligroso. Pueden pasar. Te doy otro ejemplo, vinculado que ya pasó en la historia argentina. Creo que fue para la época del gobierno de Cristina. Tenías el tipo de cambio desdoblado. Gracias a eso no pasa ahora. Hoy tenés un tipo de cambio que el oficial vale lo mismo que puede valer inclusive el marginal. Sí. Una época que el marginal valía el doble que el oficial. Y vos si te ibas de compra al shopping, veías carteles para los turistas que decían, le tomamos el dólar al valor marginal. ¿Qué hicieron? Salió a AFIP, hoy ARCA, a inspeccionar y a querer clausurar locales, a hacer ajustes. Excediéndose de su órbita. Y eso no era su órbita. Eso debió haberlo hecho el Banco Central. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Es como zapatero a tu zapato. Zapatero a su Algo zapato. de eso. Pareciera ser una medida de alguna comunicación puntualmente, digamos, que intenta disuadir a los municipios para decir, muchachos, ojo, hagan algo equitativo, miren que los estamos mirando. En realidad fue darle marco técnico a una especie de bajada política, ¿no? Esto se vincula con algo de la primera parte de la conversación, que era estos municipios que se vuelven muy imaginativos o de repente establecen tasas municipales. Hay municipios en provincia de Buenos Aires que la tasa municipal de seguridad e higiene para la entidad financiera banco es del 7%.
Es raro, es muy difícil que un municipio pueda justificar ese nivel de alícuota en una tasa municipal. Digo, ¿cuál es el ámbito natural? O la comisión arbitral del convenio multilateral, Claro. o la justicia, O la justicia. que lo va a invalidar, lo ha ocurrido. El caso que te contaba de Cantalupi, hace muy poco salió un fallo también en contra de la Municipalidad de Bariloche. Yo tuve una charla con el intendente de Bariloche y me dijo que se enojó porque se lo dije. Digo, no puede ser que la Municipalidad de Bariloche piense que va a poder controlar el hangar donde están los aviones en el aeropuerto de Bariloche y querer cobrar una tasa municipal. Increíble. Ahí también aplica la Constitución. Artículo 75, inciso 30, establecimientos de utilidad nacional. Las provincias y los municipios conservan el poder de policía y el poder tributario en la medida que no afecten el establecimiento. El aeropuerto de Bariloche es un establecimiento de utilidad nacional. Seguro. Entonces, podés tener una regulación. Lo que no podés es intervenir de un modo que afectes querían clausurarlo. Imagínate que te clausuren el aeropuerto de Bariloche una municipalidad por una tasa municipal. Evidentemente también, Germán, hay mucha tela para cortar y mucho para hacer desde lo pedagógico y lo académico. Por un lado, por gente que tal vez está en espacios de toma de decisión y no cuenta con el asesoramiento indicado, y justamente en relación a esto sabemos, quienes te conocemos, tu rol, lo acabas de decir, docente, que obviamente tu gestión está empapada de esto porque buscas comunicar a través de los distintos comunicados que va sacando la JIP. Es un modo también de intentar educar al contribuyente, al usuario, al vecino de la ciudad, pero también formarse los equipos de trabajo. ¿En qué instancia encontrás esto? Y sé que hay trabajos que han hecho con distintos países. ¿Cómo son esas experiencias y cómo lo podemos aprovechar, ¿no?, acá en la ciudad? Mira, te cuento. Empiezo con una anécdota vieja. No nos deprimamos porque me pongo nostálgico, pero 1994. Yo me había recibido hace un par de años y estaba, mi primera experiencia era en el municipio de Vicente López. Teníamos una reunión con un contribuyente que era una empresa multinacional que venía con sus asesores, los estudios grandes, las Big Four. Y cuando yo hablo con el director de jurídico del municipio, le planteo que teníamos que utilizar la teoría del disregard, que es la teoría del descorrimiento del velo societario para tratar de... Y el director de jurídica del municipio me miró con una cara diciendo, vos estás loco, vos entendés que nos vienen a ver los estudios grandes, que mandan a sus abogados a estudiar maestrías a Harvard. Sí, pero era algo simple, ¿no? 54, correr el velo social. No, claro, pero él como que me cortó de plano. Y a mí me marcó mucho. Yo ni me acuerdo, no aplicamos la teoría del disregard en ese caso, pero sí me marcó ¿por qué un municipio no puede tener gente capacitada, gente formada? Y eso me condujo desde entonces hasta hoy. Y en ese plano hacemos recurrentemente actividades. La última, que también se vincula con todo lo que venimos conversando, estuvimos con funcionarios de 9 provincias y de una treintena de municipios a través del CEATS, que es un centro de administradores tributarios que se dedica exclusivamente a la capacitación, en un curso intensivo en la Universidad de Barcelona. La universidad más importante de toda España, que es del año 1575, una experiencia increíble. Hicimos una visita a la Agencia Tributaria de Cataluña y nos trajimos cosas muy ricas. Por ejemplo, no estamos tan mal en la Argentina en general o en la JIP en particular. ¿Sabes que la Agencia Tributaria de Cataluña, que tiene me encantó el edificio que tiene divino, recauda 5.000 millones de euros por año, ¿no? La mitad de lo que recauda la JIP, para dimensionarlo. No tienen domicilio fiscal electrónico. No tienen despapelización. Nosotros acá fuimos este año a la digitalización plena, con un resultado fantástico en términos de recaudación, en términos de comunicación, con el equipo funcionando. Ellos, cuando hablábamos de estas cuestiones, nos miraban con cara, no, nosotros todavía no estamos en eso. No aplican inteligencia artificial. Nosotros ya estamos aplicándolo en 2 ámbitos. Del otro lado, ¿qué nos planteaban? Primero, ellos están dentro de la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea les exige cosas que son inversas a las que se escuchan en la República Argentina. España tiene una presión fiscal bastante menor que el promedio de los países de la Unión Europea. La Unión Europea le exige un plan para llevar la presión fiscal a los niveles del resto de la Unión para no generar competencia lesiva en materia impositiva. La tasa, similar al alumbrado, barrido y limpieza en Barcelona, cubre el 60% del costo del servicio, que es bastante más que lo que cubren muchos municipios de la República Argentina, y es algo más de lo que está cubriendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires a partir de un trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión. ¿Se puede llegar a replicar eso, Germán? Nosotros estamos camino a eso. Estamos camino a eso. Qué buena la Unión noticia. Europea le exige a España que sus comunidades autónomas lleven el costo de los servicios
al valor de la tasa. Qué bien. Y que haya un vínculo, que no Es sean lo que te subsidios. comento, ¿por qué se logra tan, al parecer amigablemente y nos cuesta tanto acá? No, yo creo que es un tema diagnóstico. Un tema de cultura, y cultural. probablemente. España es un país Como, unitario. pues, claro. Tiene el Estado Nacional, las comunidades autónomas, las provincias, los municipios. 8.000 municipios. Nosotros tenemos 2.250. Y tiene regiones metropolitanas con niveles de gobernanza. Y se le pagan tributos a los 5 niveles. Y no existe esta idea de que contribuir o pagar... No, y otra madurez también cívica, como nación, como quiero decir, como país, más allá de Cataluña, ¿no? Sí. En general España, otra madurez que todavía Argentina no ha logrado. Igual no Porque sería tan pesimista respecto a Argentina. Argentina, en general, y de la ciudad en particular. La ciudad de Buenos Aires tiene un alto nivel de cumplimiento tributario. Qué bien. Un alto tal vez eso también se refleja en el servicio. Una noticia muy reciente. Salió ayer en todos los medios, el jefe de gobierno lo celebró. La ciudad de Buenos Aires tiene la mejor calificación crediticia, ¿no? Y tiene una calificación como si fuera de un riesgo país similar a 300 puntos. Eso, uno de los puntos concretos de Moody's es que eso está vinculado también al esquema fiscal, al esquema tributario de la ciudad, a cómo va generando niveles de recaudación, cómo va generando mejoras en la progresividad, el vínculo en esta tasa de alumbrado y limpieza entre lo que se recauda y lo que se gasta. Todo eso se analiza. Bueno, Claro. y esto es un reflejo también. La verdad que sería bueno de Ciudad de Buenos Aires hacia el interior poder ir replicando esto, ¿no? Pero bueno, son realidades muy diversas según las distintas regiones en las que está nuestro país. Bueno. Entonces esto también impacta. No, ahí también hay que tener muy en claro. La ciudad puede ser en algún aspecto, entre comillas, un faro en algunos aspectos, pero en las provincias y en los municipios se trabaja muy bien. Insisto, también hay que tener ese diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico muy optimista, muy positivo. La gente que nos ha acompañado de municipios de todo el país, de estas 9 provincias, es gente muy capacitada, muy formada, muy comprometida. Qué bien. Y que también diseñan, obviamente con limitaciones sociológicas, demográficas, Seguro, económicas. económicas. Argentina... España tiene un Producto Bruto Interno por habitante de 44.000 euros por año y entre las regiones más vulnerables es de 32.000 euros y las más ricas es de 48.000. Esa comparación en Argentina es terrible. La ciudad de Buenos Aires y Neuquén tienen el mejor Producto Bruto por habitante por año. Vos lo comparás con Formosa, con Santiago del Estero, con Chaco y... hay mucha desigualdad. Claro, entonces, en un diseño fiscal, en un diseño político, tenés que tener en cuenta esas diferencias. No son traspolables automáticamente. Muy enriquecedor, Germán, sin lugar a dudas. Calculo que la gente del otro lado está pensando exactamente lo mismo. Bueno, te vamos a volver a convocar para seguir desarrollando todas estas novedades, pero más que nada también para seguir educándonos, ¿no? Es un poco parte del crecer cívicamente y como argentinos el poder seguir razonando todos estos temas y entender a dónde va y hasta dónde contribuimos con la cosa pública. Gracias, Germán. Gracias por la invitación nuevamente. Señoras, señores, espero lo hayan pasado también como nosotros en el estudio. Nosotros nos vemos la próxima semana con más Revolución en Valores. Gracias.